Comencemos con la unidad 6 y hablemos de valor económico agregado. El valor económico agregado expresa la diferencia entre el rendimiento sobre la inversión y la mezcla existente entre el capital, el pasivo y el riesgo. Y dentro del riesgo hay dos elementos: el riesgo financiero y el riesgo del sector. Y su fórmula es: valor económico agregado es igual a rendimiento sobre la inversión menos el costo de capital promedio ponderado. Vayamos desagregando cada uno de ellos. El rendimiento sobre la inversión es la utilidad neta sobre los activos totales. El costo de capital promedio ponderado es igual al costo de los activos más el costo de los pasivos, expresados ambos en términos porcentuales. El costo de los pasivos es igual al porcentaje ponderado de pasivos por el porcentaje de costo de deuda. Y el costo de los activos es igual al porcentaje ponderado de los activos por el porcentaje de costo de los activos. Yo sé que de momento pudiera resultar algo complejo el poder entender estas fórmulas, permítame solamente explicarlas para que las tenga usted a la mano y posteriormente, por supuesto, que pasaremos a algún ejemplo y verá que no es tan complejo. El porcentaje ponderado de activos y de pasivos es la parte proporcional de cada uno de ellos, es decir, la parte proporcional del activo y la parte proporcional del pasivo en relación a la suma de ambos. El porcentaje de costo de deuda es igual al porcentaje promedio de pago de intereses en relación al monto total de los pasivos únicamente con los bancos. El porcentaje del costo de activos es igual a la tasa libre de riesgo, entiéndase por ejemplo en México lo que paga el Banco Central, más un beta apalancado que multiplica a la tasa de riesgo de mercado. El beta apalancado es igual al beta desapalancado por 1 más D entre E por 1 menos la tasa impositiva, en donde D es la relación existente entre los pasivos sobre los activos y E es igual a 1 menos D. Vayamos directamente a algún ejemplo para poder entender los conceptos. Una empresa procesadora de alimentos. El giro de la empresa resulta importante para el cálculo del valor económico agregado, un poco más adelante verá por qué. Tiene los siguientes resultados financieros al cierre del año y desea conocer su valor económico agregado y su tasa de rendimiento contable. Y ahí tiene usted el estado de resultados y el balance general de la empresa. Copie estos datos en una hoja de Excel de la misma manera que la manera en la que está compuesta su deuda. Tiene deudas con dos bancos, los 45,000 pesos que aparecen expresados en el balance general se desagregan de esa manera. Con el banco 1, la tasa de interés anual es del 12%, el plazo es de 36 meses. Con el banco 2 es del 9% a 48 meses y ahí está el cálculo de los intereses de cada uno de ellos. ¿De dónde están en los 1,200? Pues los 10,000 que se deben multiplicado en el cálculo del valor económico agregado por la tasa cotizada anual. Y los 35,000 por la tasa cotizada anual del 9% da como resultado los 3,150 que ven en la tabla. Y ya que tenga todos estos valores en Excel, vayamos directamente a su solución. Aquí tenemos los datos, que son los mismos que usted debe de tener ya transcritos en su hoja de cálculo. Y como a estas alturas nos resulta muy fácil calcular su tasa de rendimiento contable, pues calculemos de una vez su tasa de rendimiento contable. El margen debe dar 25%, la rotación 1.09%, así que la productividad es 27.24%.
En cuanto a su apalancamiento, su endeudamiento es de 2.34, su proporción de utilidad financiera es 0.42 y su apalancamiento 0.99. Consideremos que paga 35% de impuestos sobre la renta y su tasa de rendimiento contable deberá ser 17.47%. Y aquí tenemos la comprobación dividiendo directamente la utilidad neta sobre el capital contable. Bien, entonces comencemos a desagregar los indicadores del valor económico agregado. Y partamos de la fórmula: valor económico agregado es igual al rendimiento sobre la inversión menos el costo de capital promedio ponderado. Rendimiento sobre la inversión será muy fácil calcularlo, pues según dijimos en nuestras fórmulas, ese rendimiento sobre la inversión es la utilidad neta sobre los activos totales, es decir, 6.865.67 entre 91.791.67, y ahí llegamos al 7.48% de rendimiento sobre la inversión. Ahora, el costo de capital promedio ponderado dijimos que era la suma del costo de los activos más el costo de los pasivos, así que vayamos hacia atrás desagregando las fórmulas. Y desagreguemos el costo de los pasivos, ya que requiere una menor cantidad de cálculos. ¿De dónde obtenemos este 3.52? Lo primero que tendremos que hacer es, los activos son de 91.791.67, el monto total de los pasivos con bancos es 45,000 pesos, los cuales están en los datos iniciales. Y si nosotros sumamos el activo y el pasivo, tenemos 136.791.67. Y de ahí tendremos que sacar la parte proporcional de los activos, es decir, 91.791 entre 136.791, la parte proporcional de los pasivos, y entonces obtenemos que el 67.10 son activos. Hay que tener cuidado en estos cálculos, ya que no estamos hablando de activo menos pasivo como para calcular el capital contable. Es un proceso diferente. Tendremos que sumar los activos y los pasivos. Entonces tendremos que llegar al 67.10 y al 32.90, que es la parte proporcional de activos y de pasivos. Ahora, ¿de dónde obtuvimos el 9.67 como costo de los pasivos? El 9.67 es el resultado de dividir los 4.350 pesos que se pagan de interés al año, tomando como base de referencia la tasa cotizada anual y multiplicando solamente el monto de la deuda por esa tasa cotizada anual. Nosotros tenemos 4.350 pesos de pago de intereses y 45,000 pesos del monto de la deuda. El 9.67 pues es la división entre 4.350 y 45,000 pesos. Ahora, ese 9.67 multiplicado por el 32.90, que es la parte proporcional del pasivo, da como resultado que el costo de los pasivos es 3.18%. Ahora, vayamos al costo de los activos. 67.10 es la parte proporcional. 12.61 sale, si revisan la fórmula, de sumarle a la tasa de riesgo de mercado la multiplicación de la tasa libre de riesgo por el beta apalancado. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Lo que pagan los bancos centrales en los distintos países. En el caso de México, esa tasa libre de riesgo
pues deberá de estar, para cerrar el número, porcentaje más, porcentaje menos, alrededor del 4%. ¿Cuál es la tasa de riesgo de mercado? Para poner el concepto muy claro, aunque no precisamente es esa la tasa de riesgo de mercado, para poder calcularla requerimos de modelos econométricos, pero este no es un curso de economía, es un curso de finanzas. Me permitiré hacer una comparación entre la tasa de riesgo de mercado y la tasa de rendimiento mínima aceptable, haciendo la aclaración de que no son estrictamente lo mismo. Pero esa tasa de riesgo de mercado es, bueno, ¿qué porcentaje estaría yo esperando como resultado de mi negocio derivado del sector en el que yo esté, derivado de la región en la que yo esté? Y es muy diferente el riesgo que tiene un negocio en Michoacán al riesgo que tiene un negocio en el Estado de México, por ejemplo, o en Jalisco o en Guanajuato. Las empresas que deciden invertir en Michoacán evidentemente tienen mayor riesgo por las condiciones particulares del entorno actual del Estado, así deciden hacerlo en Guanajuato o en Aguascalientes. Entonces, esa tasa de riesgo de mercado es, bueno, ¿cuánto es lo que yo estoy esperando? Insisto nuevamente, se calcula a partir de modelos econométricos. Si nosotros nos metemos en ese tema, pues terminaremos perdiendo el objetivo del curso. Así que hablaremos de lo que yo estaría esperando como resultado de mi inversión. Pongamos un 10%, que también sería algo equivalente a la tasa de descuento o a la tasa de rendimiento mínima aceptable. Así que para yo poder calcular mi costo de capital, ya tengo mi tasa de riesgo de mercado, ya tengo mi tasa libre de riesgo. Me falta calcular mi beta apalancado, que según la fórmula que establecimos al inicio de la explicación del tema, es el beta desapalancado por 1 más D entre E por 1 menos la tasa impositiva. Requeriremos un valor de beta desapalancado. En un momento regreso al beta desapalancado para ir resolviendo de los conceptos más sencillos a los más difíciles. Para calcular D entre E necesitamos primero calcular D. Y D es la relación que existe entre los activos y los pasivos. Es decir, 45,000 entre 91,791.67. Eso da como valor de D 49.02 y E, que es 1 menos D, es 50.98. Así que D entre E es 96.17. Y la tasa impositiva, 35%. Solamente nos queda conocer lo que es el beta desapalancado. De igual manera que la tasa libre de riesgo, beta desapalancado es un índice que se calcula a partir del desempeño de todas las empresas a lo largo de los años que participan en determinado sector industrial. Y ese beta desapalancado varía dependiendo del sector. En un sector de mayor riesgo, el beta desapalancado es mayor que en un sector de menor riesgo. Pero como no pretendemos ahora hacer un estudio para poder determinar ese beta desapalancado, vayamos a Internet y busquemos en Google la página del doctor Damodaran, el cual tiene todos estos estudios en todas las partes del mundo, los actualiza de manera constante y nos permite hacer uso de ellos para poder calcular el valor económico agregado y muchos otros índices adicionales. Nosotros utilizaremos solamente su página para obtener los betas desapalancados. El primer link que encuentra usted seguramente es Damodaran Online, que nos manda directamente a su página. Y en su página nosotros buscamos en todo su texto un link que dice Data. Aquí está el link que dice Data. Y después
buscamos en el punto número 2 los datos por región. Aquí están los datos por región y nos manda un concentrado en donde nosotros nos centraremos puntualmente en los betas apalancados y desapalancados por industria, en donde, si se fija, tiene datos de Estados Unidos, Europa, Japón, mercados emergentes y un índice global desde 1999 en muchos casos hasta el 2015 en todos ellos. México es parte de mercados emergentes, así que tendremos que recurrir al beta desapalancado de mercados emergentes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en los mercados emergentes los riesgos de los sectores son mayores de lo que son en Japón o en Europa o en Estados Unidos. Así que vayamos a esos mercados emergentes, recuperemos los datos del 2015 y eso nos abre directamente una página de Excel con toda la información. En la columna A nosotros tenemos las diferentes industrias. En la columna B, el número de empresas que formaron parte de la muestra para poder hacer el cálculo de los índices. En la columna D, la relación D entre E, lo cual nos permitiría comparar qué tan buena o qué tan mala es nuestra relación D entre E en relación a todo el sector. Y lo que nos interesa es la columna H, en donde tenemos el beta desapalancado corregido para poder calcular nuestro valor económico agregado. Porque al inicio del video le dije que el hecho de que la empresa se dedicara al procesamiento de alimentos es importante. Pues porque nosotros tendremos que buscar en la industria en donde se encuentra el procesamiento de alimentos y recuperar el valor de ese beta desapalancado, que es 0.63. O si nosotros queremos usar todos los decimales, pues entonces los tenemos acá arriba, 0.62, 61, 15. Copiemos todos esos decimales y pongámoslos en la parte de nuestro beta desapalancado. Ahora sí, tenemos todos nuestros datos. Y entonces el beta apalancado deberá de darnos 0.80. Y con ese beta apalancado de 0.80, ahora sí estamos en posibilidad de calcular el costo de los activos, que deberá de ser 8.04. Y después, el costo de capital promedio ponderado es el 8.04 más el 3.18%, es decir, 11.22%. Si la empresa genera, como en este caso, un 7.48% de rendimiento sobre la inversión, está por debajo de lo que debería generar como resultado de la mezcla entre los activos, los pasivos y el riesgo. Por lo tanto, está generando menos valor del que debería. Y eso da como resultado un valor económico agregado de menos 3.75, o dicho de otra manera, lo mínimo que debería generar la empresa para no perder valor económico en el sector de negocios en el que participa tendría que ser 11.22%. Ahora, la parte importante que nos permite integrar a nuestro tablero de indicadores financieros el valor económico agregado es que esta es una empresa que tiene una tasa de rendimiento contable del 17.47%, es decir, la relación que existe entre su utilidad y su capital es buena. Sin embargo, al considerar la mezcla de activos y de pasivos, el costo de los activos, el costo de los pasivos y dentro de ellos el riesgo del sector en el que participa y la tasa de riesgo de mercado, hace que tenga un valor económico agregado negativo. Es una empresa contablemente rentable, pero es una empresa que en el sector industrial en el que participa tal vez no está haciendo las cosas tan bien. Recupere el video,
vuelva a construir los indicadores, trate de hacerlo de manera independiente y continuamos con un pequeño ejercicio.